Vamos a continuar con el mensaje de la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículos 13 al 17. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículos 13 al 17. Y vamos a hablar acerca del sufrimiento. El sufrimiento por causa de la justicia. Vamos a hablar del sufrimiento por cosas buenas. Es decir, a veces se sufren. Hay algunos que sufren porque se portan mal, porque hacen cosas malas. Y viene el sufrimiento, ese es un sufrimiento merecido. Pero ahora vamos a hablar del sufrimiento inmerecido, porque cuando se hacen cosas buenas, lo que se esperaría es que todo el mundo apruebe lo que se hace, ¿no? Si los hijos se portan mal, lo que se esperaría es que los padres le den una nalgada, ¿verdad? Porque se portó mal. Pero si los hijos hacen algo bueno, entonces lo que se esperaría es que el padre diga, bueno, eres un magnífico hijo. Y sigue hacia adelante, así quiero pues que seas una buena persona, que sea valorada pues toda la vida. Pero ahora vamos a hablar del sufrimiento de unos creyentes que por ser creyentes, por ser cristianos, sufrían. Entonces, muchas veces la gente tiene el concepto de que cuando uno es creyente, todo va a ser felicidad. Todo va a ser felicidad porque el creyente tiene cambios en la vida, es una buena persona. Todo el mundo se imagina, ¿no?, que cuando uno es creyente es una buena persona, es una persona excelente. Ha habido cambios radicales en la vida. La gente piensa así al principio, pero cuando ven el comportamiento muchas veces de los creyentes, la gente dice, pero no tiene sentido ser creyente como este. Ahora, el sufrimiento por causa de la justicia. Y lo que vimos el domingo pasado es un amor abundante hacia otros creyentes. En el capítulo 3, versículo 8 estuvimos viendo eso, ¿verdad? Un amor abundante, finalmente ser todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. De eso hablamos el domingo pasado. También vimos una ausencia de venganza hacia otros, porque los creyentes muchas veces tienden a tener esa tendencia de la carne, ¿no? A veces a los creyentes se les sale la carne y quisieran vengarse de lo que les han hecho. Pero Pedro le dice, usted es creyente, no está autorizado. Mi consejo es que se porte bien a pesar de que otro le haga daño. No se vengue. La venganza es del Señor. Amén, hermanos. La venganza es del Señor, no es nuestra. Pero cuando nos hacen daño, pues tenemos la tendencia a pensar que lo que nos hicieron merece castigar al otro, ¿no?, por lo que nos hizo. Pero Pedro dice, no, tiene que haber una ausencia de venganza. Y luego dice, si ustedes se portan bien, es decir, son buenos creyentes allí en la sociedad donde se desenvuelven, bueno, va a haber una gran bendición, una bendición asombrosa. Bueno, y aunque ustedes les hacen daño, eso va a ser para bendición. Es decir, cuando alguien te hace un daño, va a ser bendición para el que recibe el daño. Aunque usted diga, ¿cómo es posible que alguien me ofendió? ¿Y cuál es mi bendición? Y como dicen algunos, me bochornó, ¿verdad? Me bochornó. ¿Y qué bendición recibo yo? Pero es que la bendición no es de las personas, es de Dios. Por saber soportar la prueba. Es de Dios, no es de los demás. Y la bendición de Dios todo el mundo la quiere, pero a veces la gente no piensa en estas cosas, ¿no? Entonces, dice Pedro en el capítulo 3, versículo 9, sino por el contrario, bendiciendo,
sabiendo que fuiste llamado para que heredases la bendición. Es decir, vamos a ser herederos de bendición por haber aguantado la prueba del sufrimiento que no lo merecía, pero que otro me lo hizo. Y para ello debemos refrenar la lengua. La lengua, ¿verdad? La serpiente muchas veces, esa lengua que no se puede estar quieta, ¿verdad? Si alguien te dice algo, inmediatamente quisieras responder igual. ¿Sí? Responder igual. Entonces, no dice Pedro, si la gente del mundo te ofende, no respondas igual. Porque hay gente que no quiere a los creyentes, ¿no? Es complicado porque cuando uno es creyente, mucha gente se va a ofender con uno, porque ya uno no hace lo que ellos hacen. Ya no. Entonces la gente no aprueba eso, lo reprueba. Te hiciste aleluya, sope puya, come pollo, y le empiezan a decir cosas así a uno, ¿verdad? Te lavaron el queso, te lavaron el coco, y empiezan a querer ofenderlo. ¿Sí? Allá en el pueblo los primeros creyentes sufrieron, porque sobre todo los niños y los jóvenes de esa familia, que fueron los primeros creyentes, iban a la escuela, solo aleluya, come pollo, les decía. Aleluya, come pollo. Y todo lo que hacían, la gente lo reformaba. Ellos hacían pan francés, y la gente no le decía pan francés, no, que les decían, a ellos les decían como apodo, pan blanco les decían. Pan blanco. Ellos eran algo gorditos, porque la harina engorda, ¿verdad? Entonces ellos eran gorditos, pan blanco les decían, para ofenderlos. Entonces la gente te va a querer ofender, pero los jóvenes eran respetuosos y no contestaban, solo agachaban la cabeza y se iban. Y esa debería ser la reacción de un creyente, como dice Pedro aquí. Refrenar la lengua, porque la gana dan, ¿verdad, hermano? De responder igual, pero Pedro dice no, el Señor dice que no. Entonces, dice que hay que apartarse del mal haciendo bien. Es decir, si alguien te hace mal, hazle bien. Y ahí lo vas a avergonzar. Lo vas a avergonzar porque ellos te hicieron mal, pero tú les haces bien. Y la gente no tolera mucho a veces eso por orgullo. El orgullo a veces es un serio problema, ¿no? Cuando tú le haces bien, la gente inmediatamente dice, ¿cómo es posible, verdad, que este creyente me haga cosas buenas y lo que le hice yo? Y hermanos, no necesitamos vengarnos nosotros, el Señor es la venganza. Las cosas buenas que nosotros hagamos, el Señor nos va a heredar bendición. Y el Señor es quien le saca tajada a todo, ¿verdad? Aquel que se porta mal. Yo un día andaba evangelizando, la primera vez que salí a evangelizar, nunca había evangelizado, con el hermano Fidel Machado. Me dice, vamos hermano. Hermano Fidel estaba acostumbrado porque fue testigo de Jehová. Y los testigos de Jehová todas las mañanas tocando la puerta. Hermano, vamos a evangelizar, me dijo. Yo nunca he ido, le digo. Y yo no sé, en esta iglesia desde que llegué yo para todo me ocupaba, ¿verdad? Gloria a Dios por eso. Aunque era imperfecto y no tenía experiencia de creyentes, pero para todos me querían agarrar. Vamos a evangelizar, hermano. Y yo, pues no me negaba. Iba gustosamente, y el primero que iba a evangelizar le iba a dar un tratado. Y yo que le quería dar el tratado, a mí no me pero no me dijo palabritas bonitas usted. Y me dijo, me insultó, pues. Me insultó el hombre. Pero Jehová dice, mía es la venganza, ¿no? A los 3 días se murió.
A los 3 días se murió. Un infarto le pegó al Señor. Tuvo la oportunidad de salvarse, no se salvó, pero el Señor se lo llevó. ¿Ve? Entonces no esperemos a vengarnos nosotros, hermanos. La venganza es del Señor. Y le cuento al hermano Fidel, no, dice a mí, casi me arrancan la nariz la primera vez que salí, hermano Fidel. Dije que tocó la puerta y estaba medio abierta, y él que mete la cabeza y se la tiran así, sin más me arranca la nariz. Entonces el Señor dice, no. Dice que hay que apartarse del mal y el Señor tiene la mirada puesta sobre nosotros. Él no nos va a dejar solos, siempre está ahí, listo, para ayudarnos. Sus oídos atentos. Los justos clamamos y sus oídos están atentos para que nosotros clamemos a Él. Entonces, Él contesta nuestras oraciones y sobre todo las oraciones de aquellos que sufren por causa del Evangelio. No estamos hablando de sufrimiento ¿verdad? Por cualquier otra cosa, ¿no? Porque hoy, ¿verdad? Cualquier cosa puede surgir, ¿no? Y la gente se desanima, se decepciona y algunos hasta se quitan la vida, ¿verdad? Porque esta vida no tiene sentido por sufrimiento, cualquier otra clase de sufrimiento, pero no por el sufrimiento por Cristo. La gente del tiempo de Pedro estaba sufriendo por Cristo. Es más, los acusaban de ser, fíjense bien cómo es la cosa, ¿no? Los acusaban de ser personas que no creían en Dios. Y eran seguidores de Cristo, ¿no? Les decían, ustedes son incrédulos. Pero porque no creían en los dioses paganos, pero creían en el verdadero Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ellos creían y por eso no adoraban a otros dioses y daban testimonio de quién ellos creían. Entonces, por eso tenemos que recordar que estos creyentes estaban sufriendo y esta era la manera de sufrir. La manera de sufrir era para llegar a la gloria, Muchas veces hay que tener que sufrir por ser creyente. Y a veces hasta de la misma familia sufre uno. Bien, entonces, y fíjense, aunque no cuesta, hermanos, no cuesta salvarse. No cuesta salvarse. Porque para la salvación Cristo ha hecho todo ya. Ya lo hizo Él en la cruz del Calvario. Él entregó su vida en la cruz, murió por todos nuestros pecados y por esa muerte compró con su propia sangre la redención nuestra. Ahora Él compró con precio de sangre nuestra salvación y nuestra vida eterna. Y eso solamente tú tienes que poner la fe en Cristo por lo que Él hizo. Y ese sacrificio garantiza la salvación y la vida eterna. La salvación así es de simple, solamente tienes que poner la fe en el sacrificio de Cristo. Nada más. Nada más. Él murió por nuestros pecados. Él nos redimió. Pero después de ser salvos, hermanos, algo que no garantiza el Señor es que la gente va a probar que somos creyentes. La aprobación nuestra es muy difícil. La mayoría de gente dice, esos aleluyas no cumplen. Y a veces tienen razón porque la mayoría de creyentes a veces nos portamos mal en el ambiente donde andamos, en el barrio donde estamos, donde quiera que andamos. El testimonio es importante, ¿no? Aunque el testimonio no te salva, pero te salva de que la gente hable de ti. Y aún así, muchas veces hablan de ti, aún portándote bien. Ahora entonces, por esa razón necesitamos sacrificarnos muchas veces, ¿no? Sacrificarnos
mis hijos sufrieron cuando estaban pequeños. Todo el mundo iba a las toreadas, mis hijos no iban. Y decían mis hijos, ¿y por qué no podemos ir a una toreada si no es pecado? Sí, porque sos hijos del pastor. Y la demás gente dice, miren los hijos del pastor ahí están. Porque la demás gente piensa que es pecado andar ahí, ir a ver la rueda. Y los hijos de los pastores sufren, todo el mundo tiene los ojos sobre ellos. Cualquier hermano puede ir allá y no dice nada a la gente. Pero los hijos. Y entonces, y ellos, siempre que venían actividades como esas, se ponían tristes. No podemos ir. Y nosotros hay que sacrificar algunas cosas. Muchas veces, las hermanas cuando van a evangelizar tienen que ponerse vestidos, aunque no están acostumbradas, porque la gente del mundo quiere que los creyentes, hermanas, anden con vestidos. Y si no, no te reciben en su casa, porque los religiosos le han dado el concepto que las hermanas creyentes no tienen que ponerse aritos, no tienen que pintarse, no tienen que andar zapatos de tacón, no tienen que andar vestidos cortos, sino vestidos largos, de concepto que los religiosos han puesto en el mundo. Y es culpa de los mismos creyentes. Y ya estudiábamos aquí que Dios no ha prohibido nada, solamente te dice, tienes que ser moderado. Y la palabra moderado nos lleva a ser aceptable, a ser una persona aceptable. ¿Sí? Ahora entonces vemos que tenemos muchas veces que sufrir por Cristo. Ahora veamos el versículo 13. El versículo 13. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Versículo 13 dice, ¿quién es aquel que te podrá hacer daño? Es decir, los creyentes estaban siendo perseguidos, eran maltratados en las calles del imperio romano, encendían a los creyentes como antorchas para alumbrar las calles, porque el emperador Nerón se le antojaba que se alumbraran las calles y agarraban unos cuantos cristianos, los agarraban y los encendían y eran como antorchas en la oscuridad. Pero Pedro les está diciendo, ¿quién es aquel que te podrá hacer daño? Y usted puede decir, parece que no concuerda, ¿verdad, hermano? Sí. ¿Quién es aquel que te podrá hacer daño? La palabra daño aquí significa tratado cruelmente o ser torturado si te portas bien, pero resulta que hasta los que se portaban bien los torturaban y les hacían daño. Pero la enseñanza va un poco más allá de eso. No simplemente era portarse bien para que nadie te haga daño, sino más bien si te hacían daño, como agarrarte y matarte con una antorcha o tirarte a los leones. El daño no te lo podían hacer porque tú ya eres salvo. Si una persona está salvo, le pueden quitar la vida, pero ¿cuál es el daño que le hicieron? Nada más el cuerpo físico, pero lo demás está garantizado delante de Dios, que eso vive y permanece para siempre. Ya eres salvo, tienes la salvación, la vida eterna, tienes una herencia en el cielo, porque nosotros somos peregrinos en esta tierra, no somos de esta tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Inmediatamente un creyente muere, instantáneamente está en la presencia del Señor, disfrutando de la gran bendición de estar en la presencia del Señor, donde no habrá más llanto, más dolor, más tristeza, no habrá nada de eso. Porque algunos han interpretado que a estos creyentes Pedro les estaba diciendo, no, si tú te portas bien, no te puedes. Como no, si les hacían daño. Lo que pasa es que Pedro les está diciendo, no. El daño físico hasta ahí llega, y lo demás Dios lo tiene garantizado.
porque los estaban persiguiendo y los estaban matando. Ahora entonces vemos que Pedro dice ahí, pues ¿quién te podrá hacer daño? Ahora, Jesucristo hizo solo lo bueno, hermano, pero le hicieron daño. ¿No? Jesucristo es el mejor ejemplo que tenemos. Vino a esta tierra, anduvo haciendo bienes, le hizo bienes a toda la gente, nunca hizo nada malo. Es más, nunca cometió un pecado. Después fue llevado a la cruz del Calvario, no era culpable, pero lo mataron. Ahora, hermanos, pero sufrió por causa nuestra. Pero al tercer día, ¿qué pasó, hermano? Al tercer día lo enterraron y al tercer día se levantó y la victoria estaba garantizada, que Cristo era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora Él hizo solo lo bueno, pero también le hicieron daño. Ahora muchos creyentes por eso no van a evangelizar, tienen miedo, les da miedo evangelizar. ¿Y sabe qué? La gente de afuera ni sabe nada, pues. No sabe nada. Usted entonces aprende un tanto de la Biblia y entonces va a evangelizar, pero la mayoría les da miedo. Y bueno, a mí lo más peligroso que me ha pasado cuando he andado evangelizando, porque yo desde el principio, desde que fui creyente y confié en Cristo, he sido evangelista también. Y he andado evangelizando por diferentes cantones, caseríos, colonias de esta ciudad. Lo peor que me han hecho es que un día me pusieron la cuma aquí, miren. Eso es lo peor, que me pusieron la cuma aquí, bien afiladita. Un señor que estábamos evangelizando, una señora, no, señora, si yo soy creyente, mi hermana es pastor. Lo que pasa es que yo no me congrego por mi marido es bravo. Y no está. Díganme unas cuantas cositas aquí de van, porque mi marido es bravo. Hablando del evangelio, estaba yo cuando llega el hombre. Aquí no se predica otra cosa, sino más al niño de Atoche. Aquí solo al niño de Atoche se alaba. Y me pone la cuma aquí, y las hermanas que andaban conmigo, salen a la cara. No, le dije yo, pero no me haga daño, porque mire, si me hace daño va a ir a la cárcel, usted está anciano ya. ¿Qué va a ir a hacer a la cárcel? Dejar de ponerle el machete al Señor, así le digo a la señora, a vos te voy a dar también por recibirlo. Eso es lo más que me he hecho, pero aquí estamos vivos todavía, hermano. Y ahora andamos allá por San Carlos. A ver, allá te habrá gente brava, hermano. Hay los hermanos que nos avisen, a él no, anda, saca el machete. Pero ni aún así, si sacara el machete y nos deja hablar, ¿de qué hablamos? Ahora entonces, ¿y sabe qué? Muchos les da miedo, ¿verdad? Muchos les da miedo porque muchas veces la gente habla de cosas incorrectas y las cosas que no son bíblicas, a veces se vuelven poderosas, ¿no? Se vuelven poderosas. Yo no estaba diciendo un predicador ahí en el pueblo que no diga Jesucristo no ha muerto. Y la gente tenía un montón de seguidores, le llegaban casi a 1 millón de seguidores. No diga Jesucristo no ha muerto, quien murió fue Judas. A Judas crucificaron. ¿Y a dónde encontramos eso en la Biblia? Pero miren, 1 millón y nosotros que predicamos aquí de la gracia, no, hombre, ni los hermanos de aquí de la iglesia publican, ¿no? Ni ustedes no publican los videos muchas veces que vienen a publicarlos porque la gente, sus amigos lo vean. Pues sí, pero a las TikTokers, como dicen, ¿verdad? A eso les gusta verlo. Ahora entonces, vemos aquí que por eso muchas veces la gente le da miedo, pero hermanos, la gente quizás quisiera hacernos daño, podría hacer cualquier cosa, hablar mal de nosotros. Pero
Eso no llega, la limitante llega hasta lo físico nada más, pero lo espiritual no. Bien, entonces veamos aquí que las razones por las que nosotros debemos de estar comprometidos con el Señor es que necesitamos celosamente hacer el bien. Eso es el llamado de Pedro para los creyentes. Necesitamos hacer el bien, en la segunda parte del versículo 18. Necesitamos hacer el bien. Y ya con el bien que hagamos, por lo menos vamos a tener la aprobación de los vecinos ahí, ¿verdad? Esta gente son buena gente. No se meten con nadie, no le hacen daño a nadie. ¿Sí? Ahora entonces, y vemos ahí en la segunda parte del versículo, si vosotros seguís el bien, si vosotros seguís el bien. Y el bien precisamente también tiene que ver con ser un creyente. Si seguimos a Cristo, hermano, pues las cosas cambian en la vida del ser humano. Si seguimos a Cristo, tenemos esperanza. Ahora, otra de las cosas, que vemos aquí en el versículo 14, mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurado soy. Bienaventurado soy. Necesitas darte cuenta, hermano, que sos bendecido si padecéis por causa de la justicia. ¿Y qué es padecer por causa de la justicia? No es que cuando tú eres correcto, predicas la palabra, y eso no es malo para nadie, ¿no? Dígame qué daño le puede hacer la palabra de Dios a alguien. Entonces, pero por predicar el Evangelio mucha gente ha sufrido. Algunos hasta se los han comido los caníbales, ¿no? Allá por Venezuela, en unas montañas allá, muchos murieron evangelistas por caníbales, se los comieron porque iban a predicar el Evangelio y se los comieron. Pero la esposa de uno de ellos dijo, no, en lugar de odiar a esa gente, en lugar de sentir, rechazo de la gente, ella dijo, ahora me toca a mí. Voy a ir a evangelizar eso. ¿Y sabe qué? Ella logró entrar ahí, a la montaña y a las tribus. Evangelizó todo un gran sector de tribus ahí y se convirtieron al Señor. Murió su esposo, pero ganó ahí, ¿verdad? A través de su trabajo, ganó la ventaja de ser aceptada. Y Cristo hizo lo demás, porque la gente creyó en Cristo. Amén, hermanos. La gente creyó en Cristo. Muchas veces hay que padecer por causa de Cristo. Entonces, pero si padecemos por la causa de Cristo, no importa, ¿no? No importa. Pues porque cuando estamos sufriendo, dice el Señor, eres bendecido, eres dichoso. Eres dichoso. Mateo 5:10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados aquellos que padecen por causa de la justicia. Mucha gente no te va a querer. La justicia muchas veces, allá en el tiempo de Pedro, pues no estaba de acuerdo con los creyentes. ¿Sí? Algunos, por ejemplo, los musulmanes matan a los cristianos y alaban a Dios, ¿verdad? En sus mentes alaban a Dios también, pero matan a los creyentes, a los cristianos. Ahora entonces, fíjense bien que si dependemos del sufrimiento, depende en el Señor, pues vamos a tener ganancia nosotros, bienaventurados somos. ¿Por qué? Porque el sufrimiento muchas veces te lleva a crecer en la fe. El sufrimiento muchas veces te lleva a ser una persona madura en el Señor. Y te estoy hablando del sufrimiento por Cristo.
Ahora, un crecimiento espiritual que da recompensa para el futuro también. Entonces, por eso te estoy diciendo que algunas cosas no van a ir bien por ser creyentes, pero el resultado de todo esto va a ser bueno. El resultado va a ser bueno. Para que tú tengas un crecimiento espiritual, Santiago dice en el capítulo 1, versículo 2 al 4, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. El sufrimiento te va a llevar a qué, la prueba te va a llevar a qué, a ser maduro, un crecimiento espiritual. Un crecimiento espiritual te va a dar paciencia, te va a dar la obra completa es que seáis perfectos a través del sufrimiento. Pero también recompensa en el capítulo 5, versículo 11 y 12, dice de Mateo 5, 11 y 12, bienaventurados seréis cuando os insulten, persigan y digan todo género de mal contra vosotros, falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos, porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Es decir, hermanos, va a haber persecución, va a haber dificultad para poder hablar del Evangelio. Pero dice el Señor, eres bienaventurado, eres bienaventurado. Versículo 13, parte B, por tanto no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Aquí en 1 Pedro 3, 14. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Entonces, porque cuando somos amenazados, intimidados, entonces podemos sentir miedo. Podemos sentir miedo. O podemos estar confundidos muchas veces. Pero el Señor te dice que al único que debemos de temer es al Señor. Pero no miedo como el miedo que muchas veces tenemos, sino más bien temor hacia el Señor. El temor, el respeto hacia el Señor. También dice en el versículo 15, si no santificad a Dios, el Señor en vuestros corazones. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Tienes que santificar o apartar al Señor para tu vida. Y tienes que elegir, saber elegir. Fíjense bien que somos creyentes, pero muchos creyentes, ¿qué es lo que han elegido? El Señor te salvó y ahora en la vida práctica, ¿a quién sigue? Muchos siguen al mundo, a la carne. ¿Sí? Ya vienen las ferias dicembrinas aquí, ¿verdad? A veces no está vacío como en otras temporadas, ¿no? Porque cuando viene Marito de Rivera de San Miguel cantando zapatos de tacón, hasta los hermanos brincan ahí con el tacón ahí, ¿verdad? Ahora entonces, nombre, hermano. El Señor dice, aparta al Señor para tu vida, y si Cristo está en tu vida, no vas a querer hacer las cosas del mundo. La palabra santificar significa apartar. Entonces, el Señor te dice a ti, santifica a Jesucristo, aparta a Cristo para tu vida y vive tu vida con Él. Una familia que tiene a Cristo en su casa es una familia bendecida. Pero muchas veces a Cristo no lo queremos en la casa, ¿no? Solo en el templo, que allá en la casa no. Y el Señor dice, bueno, te pierdes la bendición. Santifica a Dios el Señor en vuestros corazones, dice, es decir, Cristo viviendo en ti, en tu corazón. Y cuando Cristo vive en nuestro corazón, aunque haya sufrimiento, haya dolor, haya lo que sea,
Cristo reinando en nuestra vida, es decir, cuando santificamos a Cristo, tenemos a Cristo en el trono y nosotros abajo. La mayoría de creyentes tiene a Cristo abajo y ellos en el trono. ¿Verdad que es complicado? No, muchas veces Cristo, no, yo primero y Cristo después. Cuando tienes ese pensamiento, es que a Cristo lo tienes abajo y tú estás arriba. La Biblia dice que nosotros debemos estar abajo y Cristo debe estar arriba. Él es el Rey de reyes y debe de estar en el trono. ¿Sabes qué? Jesucristo pagó por ti, te redimió. ¿No sería suficiente eso para sentir tanta gratitud al Señor? Tanta gratitud. Es decir, pon a Cristo en tu corazón. Las iglesias muchas veces sacan a Cristo de la iglesia y meten cualquier otra cosa. ¿Sí? Meten cualquier otra cosa. Aquí necesitamos en esta iglesia que tenga un avivamiento y se inventan cualquier cosa para meterla dentro de la iglesia. El avivamiento en tu vida y en la iglesia va a estar cuando tú leas la Biblia, vengas a los cultos, oigas la predicación, ores al Señor, tengas comunión con los hermanos y tengas comunión con el Señor. Ahí está el avivamiento. La gente piensa que brincar, saltar y hacer ruido, ese es avivamiento. No, no es avivamiento. ¿Sí? Ahora, entonces, significa que si tienes a Cristo en el trono, las cosas van a estar mejor. Tienes que estar preparado para dar defensa verbal a todo aquel que pide razón de la esperanza. Nosotros tenemos una esperanza. Y el versículo 15 dice: estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Pedro presentó defensa. ¿Sabe que Pedro presentó defensa? Porque a ellos los acusaron, a Pedro lo acusaron en el Pentecostés de que estaban borrachos, y hablaban en lenguas y estaban predicando y se oía la predicación en el idioma de todo el tipo de gente que había ahí. Y dijeron los religiosos: estos están borrachos, hablan de esta manera, ¿cómo es posible que a esta hora se emborrachen? Tenían horarios para emborracharse ahí, ¿no? Ahora, pero aquí en Chapetique a todas horas también, ¿verdad? La gente se emborracha. Ahora, entonces, Pedro dijo: no estamos borrachos. El Espíritu, bueno, aquí se cumple lo que dijo Joel, y empezó a dar un discurso Pedro, ¿verdad? Y al final, los judíos dijeron: señores, ¿qué podemos hacer ya? Nosotros matamos a Jesús. Y Pedro le dijo: bautícense en el nombre de Jesús. Arrepiéntanse de su pecado de haberlo matado, de darle muerte. Entonces él presentó defensa. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Ahora nosotros predicamos a Cristo y a Cristo crucificado. A mucha gente no le gusta cuando usted está hablando acerca de que la salvación es por el sacrificio de Cristo. A la gente no le gusta, porque a la gente le gusta oír que la salvación es por obra. A la gente le gusta llenarse de orgullo. Yo doné una vaca, ¿verdad?, para la iglesia. ¿Sí? La iglesia tradicional tiene esa costumbre, ¿no? Que los que tenían ganado daban una vaca y la rifaban, ¿no?, para hacer algunas obras. Pero el que daba la vaca, pues la gente ahí decía: ya está tarde, dio una vaca. Y a un alcalde que hubo aquí le dijeron, porque le dio un cargo a un sacerdote, le dijeron: ya está en el cielo, pues. Dio un cargo al sacerdote. Entonces, ¿sabe qué? La gente piensa que por esa obra, pero el hombre, un día platicando con él, le dijo: yo no quiero saber de evangélicos, no quiero saber de católicos, no quiero saber nada de la religión. Él no creía ni en Dios, pues no quería saber
Entonces, pero nosotros necesitamos presentar defensa. ¿De qué, hermano? Del Evangelio. Decirle a la gente, no se salva a través de buenas obras, se salva a través del sacrificio que Cristo hizo por usted en la cruz del Calvario. Ese sacrificio llevó todas nuestras culpas, nuestros pecados. Y como queda de lejos el oriente del occidente, así se fueron nuestros pecados tan lejos que Dios ya ni se vuelve a acordar de ellos. Amén. No se vuelve a acordar de ellos. ¿Sí? Los pecados, dice Dios, cuando tú confiaste en Cristo, tus pecados, no me vuelvo a acordar de los pecadores que fui. Así es el Señor. Es decir, en ese punto que salvaste, el Señor va haciendo, va recontando tu vida como creyente de aquí para allá, pero tus pecados, todos los pecados ya fueron perdonados. Ya no se acuerda de tus pecados el Señor. Entonces necesitamos presentar defensa del Evangelio. Versículo 16 dice: teniendo buena conciencia, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados, los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Necesitamos tener buena conciencia. La conciencia y buena conducta en nuestra vida es importante. La conciencia es la que Dios da a cada creyente de lo que es bueno y lo que es malo. Y Pedro está diciendo aquí, aquellos que hablan mal de ti, cuando tú actúas bien, cuando actúas correcto, un día ellos se van a avergonzar por lo que te hicieron. Se van a avergonzar. Y eso es lo que Pedro les está diciendo. Ustedes han sufrido el maltrato y todo, pero un día ellos se van a avergonzar por lo que hicieron, porque se lo hicieron a gente correcta. Y eso sí es. Ya les he contado aquí que una enfermera me dijo, ore para que la vecina se muera. Una enfermera me dijo así, ore porque mi vecina se muera. No, eso no lo puedo orar yo. No puedo orar eso. ¿Por qué? Porque no podemos orar que la gente... Vamos a orar para que se convierta al Señor, para que sea salva, para que en lugar de estar en pleito con ustedes tengan armonía. Como los 3 meses vino contenta la hermana y me dice, hermano, la vecina se convirtió, ¿verdad? Que no era necesario pedir que se muriera. Se convirtió y ahora me va porque le tiraba la basura en la puerta de la casa a la otra. Y ahora me barre la basura hasta mi cuneta barre, y me invita a los cultos, ahí somos vecinos. Eso es lo que puede hacer el Señor, ¿no? Pero le digo yo, usted no le diga nada, no le teleje nada. Eso va a cambiar. Y eso es lo que puede cambiar. El buen testimonio de una persona es importante. Muchas veces la gente se avergüenza de lo que hizo, ¿no? Antes. Y para terminar, en el versículo 17 dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, y haciendo el mal. Entonces dice, si vas a sufrir, sufre haciendo el bien, pero no el mal. Porque es una característica que muchas veces el ser humano quiere desquitarse, como decimos, ¿no? O vengarse. No, dice Pedro, si vas a sufrir, hazlo por lo bueno, no lo hagas por lo malo. Hazlo predicando el Evangelio, haciendo buenas obras a la gente que lo necesita. Es llevando tu vida cristiana a la práctica, como dice en Efesios, ¿no? Que nosotros fuimos creados para hacer buenas obras. Que el Señor bendiga su palabra. Señor Padre eterno, Dios de gracia y misericordia, bendice